emocionado, la verdad es que es un tema muy sensible. Gracias a Tere Toca, sí, Tere, le decíamos Tere en la SEP, convivimos buen rato, pero ahorita voy a hablar, sí, ahorita voy a hablar de Alonso, que muchas experiencias y mucho aprendizaje nos dejó. Pero a ver, quiero referirme primero a ustedes. Silvia, fuimos en Alcalá, ¿no? Ahorita que dijeron del 80-83, ahí estudiamos en el Alcalá. Y ahí aprendimos, y yo voy a empezar con esta frase: ¿para qué se estudia? ¿Para saber más o para compartir y enseñar? Y una de las cosas que aprendimos ahí, yo creo que no te veía desde que nos terminamos en el 83, estábamos chiquitillos. Pero ¿cuántas cosas aprendimos ahí? Y no precisamente el aprendizaje se refiere a matemáticas o español o las 14, 18 materias que llevábamos ahí, desde matemáticas hasta religión, y lo digo claramente, hasta religión, sino que los años que pasas por las aulas, si no te van formando en todos los aspectos, simplemente es como meter la información a una computadora cuando no la transfieres en algo más humanista. Y lo digo por ustedes de 35, 34, 20 años o 10 años. Si en el transcurso de los años se les va acabando la emoción de compartir y enseñar, no va a tener el mismo sabor ni para ustedes ni para las personas adultas que están realmente enseñando. Y en ese caso mejor busquen una jubilación. Tienen que o sea, algo de lo que hacen o lo que hacen es algo maravilloso. O sea, que una persona de 40, 70 años se enseña a sumar, a conocer los números, a hacer cuentas, a leer, a escribir el nombre de sus hijos. Yo creo que eso es lo que les tiene que emocionar. Y lo tienen que vivir día a día y clase a clase. El día que ya no sientan nada, la verdad es que también eso se transmite. Sus mismos alumnos y alumnas no van a aprender y no les va a saber el esfuerzo que están haciendo. O sea, yo les exhorto a todos los que tienen 35 y no importa que cumplan 50, pero con el mismo amor de entregarse y de servir y de hacer las cosas por formar a un prójimo. Porque realmente ese prójimo vaya con mayores conocimientos, que al final es la movilidad social, la educación. Y al final, si sabe más, seguramente va a estar mejor. Va a tener más elementos para defenderse, para educar a sus hijos, para tener una mejor calidad de vida. Entonces, hagan eso, de verdad. Ese es el principal motor que les tiene que mover. Y el otro es: ayúdenme a cumplir con un compromiso de campaña. Aguascalientes tiene un buen nivel educativo, tenemos buen magisterio, tenemos un promedio de 9.2, señor delegado, aproximadamente 9.2 de promedio de años de escolaridad. Yo planteaba que llegáramos 9.2, tomando 2 años de preescolar, significa segundo de secundaria. Y va ligado con otro compromiso de campaña, que es Prepa para Todos. ¿Qué significa? Que lleguemos a un promedio de 11. No es fácil. Lo he analizado con el maestro Perechica y la verdad no es sencillo. Pero ¿saben dónde está el punto más importante para lograrlo? En esta institución. De cada persona que ustedes alfabetizan, que sale preescolar, primaria, secundaria, nos sube el promedio muchísimo. Últimamente, en los últimos años, hay más inscripciones, ahí la educación llega más, el tema de CONAFE también nos ayuda mucho. He tenido 2 eventos maravillosos también, porque me gusta ahí que llegue la educación a aquellos rinconcitos o a aquellas personas que no tienen o no tuvieron la posibilidad de hacerlo. Entonces también les exhorto a que entreguen todo
su esfuerzo, toda su vitalidad en poder alfabetizar de verdad, porque también conozco de historias tan hermosas como las que cuenta su compañera, pero también historias que no es justo engañarnos. O sea, en esta administración no van a regalar un certificado por elevar los promedios. Y tampoco se me desilusionen si va a bajar el promedio de las personas que vamos a aprender, que vamos a enseñar. Porque ustedes lo saben, que había papelitos que nada más se firmaban. Y desde ahí no estamos siendo honestos nosotros mismos. ¿Y con qué cara vas a ir a mostrar, a enseñar? A formar. La formación también va en la congruencia del actuar del maestro. Entonces, aún así, hablaremos con el director general en México y esos vicios de que se daban certificados para subir los promedios y tener más recursos, no van a suceder. Preferible que realmente sean 10, pero que les cambie la vida. Y aún así estoy convencido de que vamos a lograr subir ese promedio a 11 años. Y eso nos lleva a que todos los niños y adolescentes tendrán el acceso al bachillerato, que es otra de las tareas para este gobierno. Pues muchas felicidades por ese esfuerzo y espero que el amor no se les vaya a acabar al enseñar a las personas. Ahora quiero hacer 2 comentarios también de Alonso Lujambio. Tiene 3 nombres, pero siempre lo conocemos como Alonso Lujambio. Me tocó convivir con él 8 meses, nada más. Y fueron suficientes para aprenderle muchísimo, para aprender mucho y descubrir el gran amor que le tenía a este país. Y en aquellos tiempos, fue en el 2011, había una campaña de desprestigio a las instituciones. ¿Se acuerdan que había un personaje que todas las instituciones las desprestigiaba y hablaba mal de ellas? Yo siempre recordaba y decía, bueno, pues hay una institución de más de 2000 años y sigue vigente. ¿Y qué puede hacer el hombre, la persona, sin una institución? ¿No se requieren las instituciones? Es cierto, vivimos en crisis de instituciones, pero quien forjamos esas instituciones o quien formamos somos los seres humanos. Y si desprestigias a una institución, significa que no está la persona adecuada ahí. Y él era un apasionado de instituciones. Le tocó estar en 2 que las elevó a lo máximo en prestigio, en calidad, en eficiencia, el IFE y el IFAI. Y que realmente hacía su trabajo porque estaba convencido que desde ahí podría cambiar el rumbo de este país. Pero las instituciones se van viciando. Y ahora que luego me toca el Senado y me toca que ahí se decide el IFAI y veo que es una distribución de cuotas partidistas, donde lo menos que interesa es ir a cumplir con los objetivos de las instituciones. Pero tampoco es la culpa de la institución, sino de quien la formamos. Y al final llegamos a una crisis total de valores para hacer lo que nos toca a cada uno, estando desde dentro o de fuera. Créanme que hay un vínculo de complicidad impresionante. Y en esos tiempos, y como Alonso se refería al IFE, al IFAI, era tan diferente. O sea, él cómo soñaba un país con una participación ciudadana muy activa.
Y ahorita una ciudadanía desanimada. Amaba las instituciones, le tocó formar instituciones. Y la otra, la congruencia en el vivir de la transparencia. Era consejero del IFAI. Algo que, les voy a contar una anécdota, que algo que ahorita pues, serían contados quien actúa así. Y lo digo desde dentro. Me tocó hacer con él 28 viajes a la República. 28 viajes a diferentes estados. A veces por carretera, en la noche, a veces en avión. Pero no tenía algunas reuniones privadas, partidistas lo digo, no podían ser antes de las 8 de la noche los viernes. Porque si eran antes, él sentía que estaba ocupando espacio como secretario. Y ahora, hasta en campaña, a todas horas. O sea, no puede ser antes de las 8. Si bien como secretario de Educación Pública no tengo un horario, para mí éticamente hasta las 8 de la noche. ¿Y qué esperanzas que se comprara un boleto o se pagara un platillo con recursos? Porque a mí me tocaba luego ayudar a organizarlo. Se pagara un platillo o algún peso para ese tipo de eventos. Nos cooperábamos. Sí, no eran coches oficiales. O sea, sí hay personas, sí hay personas que aún creen y hacen lo que les toca porque este país cambie. Y eso aprendí de él. Y la última es que devoraba libros. Cansadísimo, pero se quedaba dormido dándole vueltas a la página de los libros. Fueron 28 viajes, 8 meses, con un gran aprendizaje. Sin duda, si Dios le hubiera permitido estar en el Senado, hubiera sido un gran termómetro, o más bien un personaje que le iba a dar orden al Senado. Una ética impresionante, parlamentario que le encantaba, pero así son las cosas. En su corto tiempo, en su corta vida, deja muchísimas experiencias y más adelante habrá mucho de qué hablar de él. Hace 5 años, van a ser 5 años, 4 años y medio, el 25 de septiembre, se murió, pero más adelante habrá mucho. En su corto tiempo y en las instituciones que pasó, en la SEP dejó el examen de evaluación, la carrera magisterial, la participación de los padres en las escuelas, la participación social era fundamental. Y díganme ahorita qué escuela, la escuela donde más participan los padres, se ve una gran diferencia a la donde los padres no le hacen caso. Incluso hasta en el tema de alimentos en las cooperativas, él puso el dedo ahí, afectando grandes intereses de los juguitos de azúcar con agua. Entonces, todo eso fue Alonso Lujambio en poco tiempo. Yo lo recuerdo, nunca lo voy a olvidar. Poco tiempo que conviví con él, aprendimos mucho. Y tiene una gran familia, la señora Toca siempre apoyándole. Y en los momentos de mucho trabajo, vivía intensamente. Hay una frase muy interesante que le dijo a Joaquín López Dóriga. Yo recuerdo bien esa entrevista. Él iba bajando iba saliendo del primer piso del Senado hacia el Pleno. Yo iba ahí cerca de él y Joaquín le habló a una entrevista a Joaquín López Dóriga en la mañana. No recuerdo bien la frase, pero estaba ahí diciéndole que vivió la vida intensamente, con una velocidad impresionante y que ahora la vida lo sentaba. Pero bueno, con esa fuerza con la que vivió, dejó muchas cosas. Y cierro con una frase que a mí me encanta y la he dicho muchas veces. Si estás aquí tienes que trascender. Sin duda él trascendió.
ustedes trasciendan en muchos de las personas adultas a las que están enseñando y les cambiarán la vida, y ustedes mismos, como dijeron, también se la están cambiando. Muchas gracias y felicidades.